Sin duda, una de las grandes estrellas del último tiempo en lo que es el cine de terror es Mia Goth. Y en su nueva aventura, ella es una súper loca mujer que realiza algo que podríamos llamar turismo criminal. ¿Esto por qué? Porque en la película de hoy veremos cómo un grupo de turistas comienzan a cometer crímenes a lo loco, simplemente porque pueden pagar para que otros sean castigados por ellos. Pero, ¿quiénes son esos otros? Bueno, esa es quizás la parte más importante e interesante de esta película, y vamos a averiguarlo ahora mismo. Esto es el resumen y explicación de Infinity Pool. La película inicia con una pareja compuesta por James, un escritor, y su esposa Em, vacacionando ambos en un lugar llamado Litolka, hasta donde habían ido porque James tenía un cierto bloqueo creativo. Curiosamente, un día James se le acerca a Gabi, otra turista que disfruta del mismo resort, quien lo reconoce como el escritor que es, y revela ser fan de su libro. Algo que llama la atención de James porque su primer y único libro hasta el momento recibió muy malas críticas, y el hecho de encontrar a una fan en un lugar como este le infla bastante el ego, aunque él no lo admita. Con ganas de pasar más tiempo con Gabi, que no se corta en decirle lo genial que es en todo momento, James acepta ir a cenar con ella y su esposo llamado Alban, junto obviamente también a Em. Y en esta cena, Gabi les propone a James y Em que los acompañen a ella y a su marido al día siguiente a un paseo afuera del complejo vacacional en una playa hermosa que ellos conocen. James, embobado con pasar tiempo con fans, prácticamente obliga a Em, quien no estaba convencida de salir, porque le habían comentado que este era un país de gente muy pobre con mucha delincuencia, y los turistas eran las víctimas favoritas. De ahí que uno de los primeros consejos al momento de ir allá era no abandonen el complejo. De igual forma, ambas parejas toman un auto que les prestaron a Gabi y Alban y lo usan para ir a una costa, conversar, comer, beber mucho y además reír, ocurriendo algunas cosas a lo menos particulares. Em cuenta que su padre era dueño de una editorial y no le caía muy bien James. De hecho, el único consejo que le dio en su vida a Em fue nunca te cases con un escritor. Y ella se casó con uno que además era pobre y no tenía nada de éxito. Otra cosa es que James se aleja a orinar y, por sorpresa, Gabi se le acerca para agarrarle el dedo sin uña y comenzar a masturbarlo, hasta que James se acaba. Y luego, cuando van de regreso al complejo, James se ofrece a conducir porque Alban dice que está muy ebrio para hacerlo. Pero en un momento las luces del auto fallan, James se distrae tratando de arreglarlas y atropella a un hombre local. El resto, que venía durmiendo, despierta por el golpe y se terminan dividiendo. James y Em quieren llamar a la policía, pero Gabi y Alban dicen que no, porque aquí las leyes son una locura y probablemente los violen y los maten en la cárcel. Así que simplemente escaparán y luego ella y Alban se arreglarán con la persona a la que le pidieron prestado el auto por habérselo chocado. Bastante choqueados, James y Em vuelven al complejo, donde un par de días después recibe la visita de la policía, quienes se los llevan a una estación donde los separan a cada uno en una sala. Nunca vemos qué le dicen a Em, pero un detective entra a la sala de James y revela ser el sobrino del tipo que les prestó el auto a Gabi y Alban, siendo por eso mismo que le pide como primer favor a James que declare que su tío nunca les prestó el auto, algo que James en shock acepta. Con eso acordado, este detective dice que la versión que Gabi y Alban les contaron a ellos como policía y con la que se van a quedar es que James y Em robaron el auto, lo usaron para salir del complejo hacia una costa donde James se emborrachó y golpeó a un granjero local matándolo al instante, para luego escapar sin prestarle ninguna ayuda. Y por si James tenía dudas, el detective asegura que Em ya confirmó esa versión. Según las leyes de este país, y esta parte es una locura, si alguien mata a otra persona, ya sea a propósito o por accidente, la sentencia es que ese alguien debe ser asesinado por el hijo mayor de la víctima. Y de no tener hijos la víctima, el estado asignará a alguien que haga ese trabajo. James obviamente queda como "what the fuck, ¿me van a ejecutar?", pero el detective también dice que tienen un convenio para los turistas donde, pagando una cierta cantidad de dinero, pueden optar a que les creen un clon y sea el clon el asesinado. Con eso la persona no sufre y el hijo de la víctima tiene su venganza, de matar a alguien en honor y honra de su padre. Al final, por más loco que parezca todo esto, James acepta y se prepara un clon de él. En este proceso, James es enviado desnudo a una cámara donde tiene unas tipo visiones de luces, ve a Gabi y a su otro yo tomando forma, y luego despierta en una camilla donde lo acompañaba Em, quien le dice que deben ir a la ejecución de su clon. Siendo una de las cosas más macabras de todo esto que el clon no solo es idéntico físicamente a James, sino que comparte sus memorias. Así el clon al momento de ser ejecutado creerá realmente que cometió el crimen del que se le estaba acusando. Llega la ejecución y el clon es atado a un poste, apareciendo el hijo del granjero, que es un niño, quien apuñala al clon con un cuchillo mientras este grita y le pide a Em que lo ayude. Em mira todo esto aterrada, pero James parece hasta maravillado de la escena. Todo lo visto es bastante surreal, pero la cereza del pastel es que el cadáver del clon es cremado
y a James se le entrega una urna con sus cenizas como un souvenir. Este y Em vuelven a su habitación y Em dice que tienen que irse, no pueden permanecer ni un minuto más en este lugar. Pero James asegura que su pasaporte no está, lo que lleva a que tengan que quedarse aquí hasta encontrar el pasaporte o sacar uno nuevo. Pero de todas formas James le dice que si ella quiere irse sola lo haga y que él lo va a entender. Cuando resuelva su tema del pasaporte pues también volverá a Estados Unidos y ahí se van a poder reunir. Como resultado de esto, James va a la recepción donde pide que reserven su habitación por una semana más, algo de lo que el complejo no tiene problemas porque pronto llegará la época de lluvias y con ella la demanda va a bajar. Gabi se topa con James y le pide ir por un trago para poder explicarle todo lo que había pasado. James dudoso acepta y Gabi cuenta que Alban, como arquitecto que era, estaba a cargo de la construcción de otro complejo similar a este a unos kilómetros de aquí. El problema fue que en la construcción hubo un accidente que mató a 2 obreros, y a causa de eso Alban fue sentenciado igual que James ahora, siendo de esa forma en que ellos se enteraron de lo que se podía hacer aquí, y con los años han encontrado a otros que comparten ese secreto. James es llevado por Gabi donde Alban, que estaba reunido con otros turistas que también habían pasado por la experiencia de ver morir a sus clones, aunque había uno de ellos, un doctor, que dice algo interesante. Él cuenta que a veces se pregunta qué pasaría si la persona a la que ejecutaron no era su clon, sino que era su yo original. Y es que como a los clones se les traspasan todas las memorias, es difícil saber si ellos son sus yo originales o si en realidad son todos clones. Algo abrumado por todo lo que ha pasado, James va al baño hasta donde Gabi lo sigue y le dice que es normal estar así la primera noche. Es demasiada la información que procesar y se siente como acomodarse en una piel nueva. Ambos salen del baño y ven que Alban sacó una pistola porque tienen un juego, o en realidad como lo llama Gabi, una misión. Hace poco, el dueño del resort del que Alban fue arquitecto recibió una condecoración y una medalla por su aporte al desarrollo de esta zona. La misión de este grupo era entrar a su casa y robársela, porque ese tipo los había denunciado a todos alguna vez y los hizo ser sentenciados a la ejecución, aunque como sabemos en esos casos pagaron sus clones. Voy a tomarme un segundo aquí para explicar algo que luego se va descubriendo con la película. Pero mientras vemos al grupo entrar a una tienda del complejo y robar unas máscaras típicas de esta localidad, que son horribles y perturbadoras. Pero con James siendo uno más de este grupo porque ellos le prometen que si los ayuda, lo ayudarán luego a él con sus contactos para conseguirle un pasaporte nuevo. La cosa es que si no te has dado cuenta, este grupo, y lo veremos ahora, realiza lo que podríamos llamar turismo criminal. Ellos vienen aquí cada año a cometer crímenes sabiendo que como son gente con mucho dinero, luego pueden pagar por clones y salir libres de todas las atrocidades hechas. Y es con esa gente con la que James se está mezclando. Prueba de lo dicho anteriormente es que el grupo irrumpe en la casa del hombre al que querían robarle la medalla, que tenía una especie de orgía, porque había muchas mujeres desnudas. Pero a punta de pistola los reúnen a todos en una sala en lo que parece ser una ejecución, hasta que otro tipo aparece y les dispara obligándolos a salir rápidamente con Alban que recibe un tiro en una pierna. Todos vuelven al complejo vacacional a sanar a Alban de su herida con Em, que se toma con la escena de todos usando máscaras y Alban sangrando profundamente. Esa escena se corta y vemos al grupo en la misma sala donde antes estuvo James en la comisaría. Ellos charlan como si todo estuviese bien hasta que el detective entra y dice que se están pasando de la raya. Si bien hay un beneficio de pagar con un clon para los turistas, ellos están aprovechando de esto y él cree que hoy es un buen día para dar un ejemplo de dejar de pasarse de listos. Este grupo es llevado a la sala de ejecución donde unos policías les cortan el cuello, pero cuando creemos que es el fin de James y compañía, los vemos a ellos entre el público revelando que los ejecutados fueron otro grupo más de clones. James vuelve por la mañana a su habitación con otra urna con cenizas, un nuevo souvenir como si nada, y se encuentra a Emkin cansada y sin creer que él vea todo esto como normal, o sea, cometer crímenes y sacrificar clones, le dice que volverá a casa sola. Después de eso, James se va a tomar el sol y fumar siendo abordado por Gabi, a quien le cuenta que Em se fue. Gabi dice que Em es de esas mujeres que convencen a su hombre de ser un tipo débil y bastante obediente, pero en cambio ella sacaría de James el hombre fuerte que cree que es, besándose ambos. Gabi se lleva a James a su habitación donde le enseña una droga local que consiguió por aquí y le invita a consumirla con ella. Esta droga es altamente alucinógena y prueba de esto es que apenas la prueba, James comienza a alucinar viendo luces y una orgía con Gabi y el resto del grupo, que están todos desnudos y además usando esas bastante perturbadoras máscaras, o sea, no me canso de decirlo. La mañana posterior a eso, James está en modo full criminal bully, escupe cosas en los platos de otros en el desayuno porque sabe que cualquier cosa un clon suyo es sacrificado y ya. Y otros del grupo le cuentan que se enteraron de que el detective que le pidió mentir por su tío es quien está frenando los trámites de su pasaporte, así que James debe darle una lección a ese tipo. El grupo se organiza porque según algunos de ellos dicen el detective debe ir al hospital por un tratamiento,
y entonces ellos van a dicho lugar y lo raptan. Se lo llevan a la habitación de Gabby y Alban, donde lo tienen con la cabeza tapada, y James, luego de volver a drogarse con esta cosa alucinógena, le pega una y otra vez al detective, solo para quedar sorprendido cuando otro del grupo descubre la cabeza y vemos que es un clon de James, hecho sin su permiso, llamando Gabby a esto una pequeña broma que quisieron jugarle. Otra vez, James abrumado se encierra en su baño, Gabby le golpea la puerta contando que le pagaron al detective para que hiciera otro clon, pero que no es para tanto, y que no sea un cobarde. James busca bajo su lavamanos revelando que el pasaporte nunca se le perdió, sino que lo escondió ahí, y ahora lo recupera. Al día siguiente, pasaporte en mano y sin contarle nada al resto, James toma un autobús al aeropuerto para marcharse de aquí, porque extrañamente no tiene problemas en ver a un clon suyo ser ejecutado por los crímenes que él comete, pero cuando es él quien debe lastimarlo, eso sí parece cruzar su límite. Raro. Sin que se lo espere, el grupo bloquea la carretera con sus autos y Gabby a disparos detiene el autobús, amenazando al resto con que si James no se baja, ella subirá al autobús a dispararle a todos los que se cruzan en su camino. Eso no es necesario porque James baja para evitar lo que sería una masacre, y después lo vemos siendo obligado a caminar frente a uno de los autos donde Gabby va recostada, tomando vino, y contándole a James que todo lo que dijo fue una mentira. Ella nunca fue su fan y simplemente lo dijo para acercársela a él. Además, Gabby cuenta que tenía con Alban el plan de acercársela a él y meterlo en algún problema con la policía, para que así lo hagan hacerse un clon. Pero según Gabby, James era tan estúpido que se metió en un problema solo al atropellar a ese granjero. En un momento, Gabby tira su vino y James aprovecha la distracción para ir donde ella y quitarle el arma. Ambos forcejean y el resto se bajan de los autos, por lo que, superado en número, James corre a unos árboles, y Gabby comienza a disparar dándole en una pierna. Mal herido, James llega a una granja local cerca de la que se desploma, despertando después en una cama donde era vigilado por el hijo del hombre local al que había matado, quien al verlo despertar se le acerca y lo ahorca. James comienza a alucinar otra vez viéndose al resto desnudos y con las mismas máscaras perturbadoras locales, hasta que James despierta otra vez en esa misma cama. Al salir de esa casa donde no ve a nadie, James es sorprendido por las luces de los autos del grupo que se encienden frente a él, con todos allá afuera esperándolo. Gabby le dice que debe pasar la prueba final y descubrir quién es realmente, y ordena traer al perro, siendo este perro en realidad un clon de James que actúa como tal. Gabby le pasa un cuchillo al James normal para que pelee con este que se cree perro, pero James se rehúsa y lo tira. El perro lo ataca y obligado a defenderse, James lo golpea de vuelta, llegando a reventarle la cabeza a puño limpio, otra vez visiblemente perturbado por atacar a alguien con su misma cara. Siendo así que Gabby da por pasada la prueba, se acerca a James, cubre uno de sus pechos de la sangre del James perro y amamanta al James normal. Llega la mañana y vemos a James en su habitación hablando con quien supongo que es Em, porque le avisa que aterrizará a las 10 y llegará a la casa entre 11 y 11:30. James empaca, viéndose entre su ropa varias urnas y luego sube al autobús para ir al aeropuerto, donde está todo el resto del grupo actuando como turistas normales, conversando sobre volver al trabajo, a sus rutinas, riéndose, bromeando y todo eso. Y en el aeropuerto, Alban y Gabby se despiden de James deseándole un buen viaje, y esperando verlo el próximo año. El vuelo de James es el último en salir, por lo que se queda solo en el aeropuerto, pero cuando los altavoces llaman a embarcar, James no se mueve, y en cambio en la siguiente escena y final lo vemos recostado en una silla de playa bajo la lluvia, de vuelta en el complejo vacacional. Es muy probable que después de ver la película o este resumen, estás pensando como, ¿pero qué fue eso? Y si bien hay cosas que no se explican claramente y se dejan abiertas a la interpretación de cada uno de nosotros, hay otras más concretas que sí se pueden entender. Del lado de aquellas que nunca se entienden tan claramente, está si realmente el James que terminó quedándose en el complejo era el original, por llamarlo así, o era un clon. Y es que, como el doctor del grupo dice, a los clones se les implanta la misma memoria que tienen estos originales, por lo que no sabríamos claramente si James es el James original, o si de hecho el resto del grupo también son los originales, o son todos clones o qué sé yo. Lo que sí sabemos con más seguridad es que el grupo era un grupo compuesto por turistas adinerados que se dieron cuenta de que aquí podían cometer crímenes horribles y salir libres de culpa simplemente pagando dinero y dejando que clones suyos sufran las consecuencias. Esto claramente es una crítica de la película a algunos sistemas de justicias en el mundo, porque por ejemplo en mi país está cada vez más común escuchar la frase "aquí solo van a la cárcel los pobres", porque cada vez que alguien con dinero comete un crimen, por más grave que este sea o que parezca, matar, abusar de alguien o robar muchísimo dinero, la justicia termina por librarlo de la cárcel y en cambio le dejan penas como pagar alguna multa, no lo sé, clases de ética o tener que ir periódicamente a alguna comisaría a firmar.
cosas que resultan ridículas comparadas a algunos crímenes que cometen, pero que van relacionados con la idea de esta película de si tienes plata te libras de culpa porque pagas por un clon y es a él a quien matamos. Otra cosa que vale la pena mencionar es qué planeaba el grupo con James, pues la respuesta es querían hacerlo uno de ellos. Gabi estaba segura de que detrás de ese escritor sin éxito con bloqueo creativo había un monstruo más como eran todos los de este grupo, gente que tenía normalizado venir aquí a cometer crímenes horribles y luego así de fácil volver a sus vidas de siempre como si nada hubiese pasado. Todo lo que James vivió aquí fueron manipulaciones de Gabi para sacar ese monstruo de él. Desde subir su ego haciéndose pasar por una fan, darle esa dosis de adrenalina de una aventura sexual con alguien que no es su esposa, hasta hacerlo atacar a un clon suyo primero creyendo que es el detective y luego enfrentarse a otro clon suyo ya directamente hasta matarlo. De hecho, al final Gabi amamanta a James porque esa escena representa el renacimiento del nuevo James. Un James que ya es uno más de este grupo y si se trata de renacer o nacer, que es lo que hacen los bebés, a ellos se les amamanta y por eso Gabi lo hizo. Es una representación bastante literal en ese sentido. Finalmente, aunque Gabi y el resto hayan creído que hicieron a James uno de ellos y el trabajo está 10 de 10, el final muestra que no. Alban y Gabi se despiden deseándole verlo el próximo año para nuevos crímenes, pero James se terminó quedando en este lugar, no sabemos si lo hizo porque es un clon a quien no le pertenece la vida de regreso en Estados Unidos, o quizás es el James original, pero se dio cuenta que después de todo lo vivido y todo lo hecho, no puede volver como si nada a fingir vivir una vida común como si hace el resto de este grupo, casi sin ningún esfuerzo. Eso es otro aspecto bastante abierto e interpretativo creo yo de esta película, pero me gustaría que me lo respondas tú con tu opinión en comentarios más abajo para así viendo qué piensas tú. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo video. Como siempre, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Sigue mis redes sociales que están en pantalla ahora mismo, donde subo día a día noticias, datos, actualidad, trailers y todo eso del cine y series de terror. Sin olvidarte de decirme en comentarios qué otros videos quieres ver más adelante. Un abrazo y te veo en la próxima.